Buenas, Dios me los bendiga, que el Señor me los guarde en el nombre de Jesús, alabado sea Cristo. Dios es bueno, grande en misericordia. Damos gracias a Dios. Damos gracias a Dios por todas las cosas que hace en nuestras vidas. Amén. Dios es bueno, mis amados hermanos. Dios es bueno. Feliz cumpleaños a nuestra amada hermana Gisela Juárez, que está hoy de cumpleaños. Que Dios la bendiga grandemente. Que Dios la guarde. Damos gracias a Dios por su vida. Amados hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en la carta a los Romanos, capítulo 7. El pecado que mora en mí. Aleluya. El miércoles pasado amados hermanos, comenzamos pues hicimos una analogía tomada del matrimonio, inspirada por el Espíritu Santo, le dio al apóstol Pablo. Damos gloria a Dios. Y nosotros llegamos hasta el versículo 10, si más no recuerdo, ¿no? Para la gloria de Dios. Bueno, hoy continuamos con este capítulo 7. Y al final del miércoles pasado, vimos cuál es la tragedia, ¿no?, de cualquier persona que procure vivir según la ley. Y estuvimos de acuerdo en que no conduce a la vida. Ahora, es verdad que Dios dijo en cuanto a la ley en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 8, y vamos a ir para allá un momentico, versículo 1, Deuteronomio 8:1. Vamos a ver qué nos dijo Dios. Dice en Deuteronomio capítulo 8, versículo 1, dice: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Aquí Dios nos dice que cuidáramos de poner por obra todo mandamiento. Y nos dice para que vivas. Wow. Pero ¿sabes algo, amado hermano, amigo mío? El guardar las ordenanzas y esos estatutos resultó difícil. Ahora la culpa no se encuentra en la ley. La culpa, amado hermano, se encontraba en aquel que creía que la ley traería vida y poder. Ahora, la ley no hizo ninguna de las dos cosas, sino que meramente reveló la debilidad, nuestra debilidad y nuestra incapacidad, y también nos reveló el pecado. Le reveló el pecado a la humanidad. Por eso la ley tuvo un ministerio de condenación y muerte. Si hubiera habido una ley que produjera vida, Dios, amados hermanos, la habría comunicado.
evidentemente la vida y el modo de vivir cristiano no proviene de la ley. El apóstol Pablo, amados hermanos, escribió aquí en el versículo 11, que es el que vamos a continuar hoy, algo muy importante, y vamos a leerlo, ¿ok? Empezamos entonces con el versículo 11 del capítulo 7 de la carta a los Romanos, que dice así: porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. En otras palabras, amado hermano, el pecado fue personificado una vez más y esta vez fue representado como el tentador. El pecado tienta a todo hombre que está fuera del huerto de Edén en cuanto a sí mismo y a Dios. Aleluya. Satanás, que el Señor Jesús lo reprenda en este momento de tu vida, hizo creer al hombre en el huerto de Edén que no se podía confiar en Dios y que el ser humano le era posible llegar a ser Dios, aparte de nuestro Dios, del Dios Todopoderoso. El pecado, amado hermano, hizo creer al hombre que podía guardar la ley y que no necesitaba a Dios. Esta es la falsa que encontramos en el versículo 10. Y que conduce a la muerte. Había sido ordenada para la vida. ¿Es verdad? Pero Pablo dijo que él había encontrado que le había conducido a la muerte. El pecado al fin mataría, porque la ley trajo un conocimiento del pecado y el hombre quedaba pues sin excusa alguna. La dificultad o el problema, repetimos, amado hermano, no radica en la ley, amigo mío, radica dentro del hombre. El problema es un problema humano. Vamos a continuar leyendo el versículo 12 de esta epístola a los Romanos, que nos dice: de manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Aleluya. Gloria a Dios. Resulta, amado hermano, que el hombre es la X en la cuestión de la vida. Él es la cantidad desconocida. Aleluya. El elemento incierto y en el cual no se puede confiar. En este versículo el apóstol Pablo reiteró su tesis de que no hay defecto en la ley. Dice, inspirado por el Espíritu Santo, el apóstol Pablo, que es santa, porque expresa una parte de la voluntad de Dios. Es una revelación del mismo Dios. Los requisitos de la ley son justos, porque en su cumplimiento hay gran recompensa. Los requisitos son buenos. Son buenos en que no hay ninguna intención mala, amado hermano, amigo, detrás de ellos. El apóstol Pablo nunca desestimó la ley. Más bien la honró. Dice en el versículo 13, luego
lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera. Sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminosa. Wow. Es esta una paradoja extraña. ¿Es acaso una perversión de algo bueno? El mandamiento fue totalmente incapaz de comunicar la vida. Y el hombre necesitó disponer del recurso, de una ayuda, desde afuera, porque el mandamiento, amados hermanos, intensificó lo terrible que es el pecado. Y dice el versículo 14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Aleluya. Es aquí, amados hermanos, donde comenzó propiamente el testimonio de la lucha personal del apóstol Pablo. Observemos el uso de la palabra nosotros y yo. La palabra sabemos indica que había un acuerdo, amado hermano, general entre los creyentes en cuanto a este asunto del pecado, de la ley. Ahora, la ley es espiritual en el sentido de que fue dada por el Espíritu Santo y es parte de la palabra de Dios. En otras palabras, amado hermano, amigo mío, es una expresión de la Escritura. Ahora, el mismo apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 10, y vamos a ir para allá, por favor. Primera carta de Corintios, capítulo 10, en el versículo 4, dice así: y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Wow, gloria a Dios. La roca espiritual fue producida. ¿Por qué? Por el Espíritu Santo. Por eso lo llamó la roca espiritual. Israel, amados hermanos, en el desierto tuvo alimento espiritual y bebida espiritual en este sentido. Es decir, que el Espíritu de Dios lo proveyó. El apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 10, versos 3 y 4, dijo así: y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Ahora, amados hermanos, la palabra yo soy carnal, que se usa en este capítulo, en este versículo 14, es traducida por la palabra sarquinos, que no se refiere a la carne en los huesos del cuerpo. Nuestro cuerpo es neutral y puede ser usado para lo que es bueno y para lo que es malo. La palabra carnalidad en la Biblia se refiere a la vieja mentalidad o naturaleza que contamina al ser humano con el pecado. Por ejemplo, contemple usted la cara de un bebé y luego contemple aquella misma cara unos 50 años después. El pecado ha escrito sus líneas indelebles aún sobre la superficie de aquel cuerpo. La carne es inerte y no tiene ninguna capacidad o posibilidad hacia Dios. Está dominada, amado hermano, por la naturaleza pecaminosa, las ramificaciones de la cual
penetran en los rincones más profundos del cuerpo y de la mente. El lóbulo frontal del cerebro llega a ser meramente un instrumento para concebir maldad. Las neuronas motores están listas para orientar la acción del cuerpo hacia excesos de maldad. Y el apóstol Pablo, amados hermanos, describe su lastimosa condición como la de un esclavo vendido y a merced de un maligno capataz. Vamos a leer el versículo 15, que es un párrafo que podríamos titular La lucha de un alma salvada. Y dice así: alabado sea el Señor Jesús. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Wow. Aquí tenemos el conflicto de las dos naturalezas, la vieja naturaleza y la nueva naturaleza. En esta sesión, amigo mío, el apóstol Pablo se refiere a las dos naturalezas cuando hace uso del nombre personal yo, la naturaleza vieja y la naturaleza nueva. El primer yo se refiere a la naturaleza vieja, que procura hacer valer sus derechos. El apóstol estaba tan dominado, amado hermano, por la naturaleza vieja, que el pecado le impulsaba cual esclavo a hacer lo que no sabía ni reconocía. Lo que yo quiero, dice, es lo que la nueva naturaleza quería hacer. Pero la nueva naturaleza quería hacer el bien y había algo que se oponía. La vieja naturaleza se rebelaba. Lo que detesto, es decir, amados hermanos, lo que la nueva naturaleza detesta, eso mismo acababa haciendo bajo el impulso de la vieja naturaleza. Este conflicto, amado hermano, continúa a través de todo este capítulo. El cuerpo, la mente y el espíritu del creyente llegan a ser un campo de batalla donde la naturaleza nueva, este nuevo nacimiento en Cristo, por su propia fuerza trata de vencer el pecado. ¿Conoce usted, amado amigo, algo de esa lucha? ¿Ha tenido usted alguna vez la experiencia de hacer algo malo y después termina aborreciéndose usted mismo por haberlo hecho? Por fin clama a Dios y le dice: ay, Señor, ¿cómo te he fallado? Todos hemos caído en eso. Creemos que todo creyente ha tenido repetidas experiencias como esas, amados hermanos. En esta sesión el apóstol Pablo estaba hablando de su propia experiencia. El miércoles pasado, amados hermanos, destacamos que aparentemente hubo 3 periodos en la vida del apóstol Pablo. Primero decíamos que hubo un tiempo cuando él era un fariseo orgulloso, independiente y satisfecho de sí mismo, orgulloso de sí mismo.
se describió en ese periodo como irreprensible. Pablo guardaba la ley escrupulosamente, observando todas las ceremonias que él pensó que le mantenían en una buena relación con Dios. El segundo periodo comenzó en el camino a Damasco, cuando llegó a conocer a nuestro Señor Jesús como su Salvador personal. Entonces empezó la lucha. Trató de vivir la vida cristiana por sus propias fuerzas. Pero ¿sabes algo? Fracasó miserablemente. Libró una batalla violenta, pero sufrió un gran fracaso. Luego, amados hermanos, amigo mío, descubrió algo Pablo. Descubrió que no había ningún bien en su naturaleza humana y que tampoco había poder alguno, amado hermano, en su nueva naturaleza. Aleluya. Se abrieron los ojos. El tercer periodo del apóstol Pablo comenzó en el capítulo 8, cuando salió a la luz una victoria completa. Pero el apóstol no ganó esa victoria. ¿Sabes algo? Tuvo ayuda. Cristo la ganó. Y Pablo aprendió que el secreto del triunfo, amado hermano, amigo mío, estaba en entregarse completamente a Dios, en presentarse ante Él, permitiendo que el Espíritu Santo produjese en Él ese fruto de la vida cristiana. Y continuó diciendo en el versículo 16, aleluya, y si lo que no quiero esto hago, pruebo que la ley es buena. Cuando la naturaleza vieja quebrantó el mandamiento, en este caso, amado hermano, se trataba de la codicia. Entonces la naturaleza nueva tuvo, de acuerdo con la ley, de que la conciencia era mala. Pablo no estaba, amado hermano, luchando contra la ley porque lo hubiera violado. No era así. Estaba de acuerdo como creyente en que la ley era buena. Ahora, en el versículo 17 dice: de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. El apóstol Pablo, amado hermano, se dio cuenta de que era la naturaleza vieja, esa vieja naturaleza o el pecado que moraba en él. En la primera epístola del apóstol Juan, en el capítulo 3, verso 9, podemos leer, vamos a ir allá, primera epístola del apóstol Juan, aleluya. En el capítulo 3, verso 9, leemos: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Aleluya. Un cristiano, amado hermano, puede cometer pecado, pero ¿sabes algo? Siempre lo aborrecerá. Se repudiará a sí mismo debido al pecado en su vida. Ahora, el versículo 18, amado hermano, vamos a leer el versículo 18, que dice: y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Wow. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien,
Porque el querer el bien está en mí, el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Wow. Solamente el querer. Hay algo que le impulsa al apóstol. Pablo aprendió aquí dos cosas en esta lucha. La primera fue que no había ningún bien en él, primeramente. Ha llegado usted a esta conclusión. ¿Sabes algo, amado hermano? Muchos cristianos creen que en su condición humana pueden hacer algo que agrade a Dios. Están tan ocupados como las ovejas, pero no producen miel. Como las abejas, perdón. Están ocupados y creen que agradan a Dios, pero no tienen ninguna revelación vital con la persona de nuestro Señor Jesucristo. La vida de Cristo no se vive en ellos, no se ve en ellos. Tratan de hacer todo con sus propias fuerzas, por medio de la carne. Y como resultado, amado hermano, caen en un mero activismo que no produce un fruto espiritual. No han aprendido como Pablo aprendió, que en su débil condición humana no habita el bien. Esa es la primera lección. Ahora, permíteme hablarte de una manera personal, amado amigo. Cualquier cosa que yo haga en la carne, es decir, con mis propias fuerzas, Dios aborrece. Dios no la acepta. Si proviene de ese esfuerzo humano únicamente, no es buena. Ahora, es una gran lección y Pablo la aprendió y nos las deja, nos las transmite a nosotros. Recordemos la palabra de nuestro amado Señor Jesucristo en el Evangelio según San Juan. Y vamos a ir para allá un momentico, por favor. En el capítulo 3, versículo 6, cuando dice: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Luego, amado hermano, el apóstol Juan, en este mismo capítulo 3, un poco más adelante, vamos a leer el versículo 9, dice así. El versículo 9, respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? ¿Cómo puede hacerse esto? Lo que es nacido, dice el Señor, todo aquel que es nacido no practica el pecado. Alabado sea el Señor. Cuando aceptamos, amado hermano, a Jesús como nuestro Salvador, hay algo que ocurre en nosotros. Nosotros recibimos una nueva naturaleza. Cuando yo peco, amigo mío, hermano mío, es la naturaleza vieja la que está actuando. Esa naturaleza nueva no comete pecado, sino que lo aborrece. Y entonces esa parte interior de nuestra nueva naturaleza nos hace sentir pesar y tristeza
por lo que hayamos hecho. El apóstol Pablo, como fariseo orgulloso, podía jactarse de que tenía muchas cosas en las cuales gloriarse, como fariseo orgulloso. Y cuando escribió su carta a los filipenses en el capítulo 3, y vamos a ir para allá, que esto es tremendo, en el capítulo 3, y vamos a leer los versículos 4, 5 y 6, él les dijo: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Aleluya, gloria a Dios. Dios, amado hermano, le hizo ver que estaba perdido. Todo era pérdida. No había ni una cosa buena. Este versículo, amados hermanos, fue la respuesta del apóstol Pablo a quienes esperaban exprimir alguna gota de bondad del hombre natural. El apóstol Pablo no solo descubrió que no había ningún bien en su vieja naturaleza, sino que también descubrió una segunda lección, que tampoco había poder alguno en su nueva naturaleza. Aleluya. La nueva naturaleza quiere servir a Dios, pero la débil condición humana del hombre, amado hermano, es decir, su vieja naturaleza, se caracteriza por su enemistad contra Dios y no está sujeta a la ley de Dios, como podemos ver en el capítulo 8 de Romanos. Vamos a ir un poquito más adelante. Romanos capítulo 8, versículo 7, dice así: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Y la nueva naturaleza, como hemos dicho, tiene poder en sí misma. No tiene ningún poder en sí misma. Por esto, amado hermano, hay muchos cristianos en un estado de frustración, porque no han podido materializar sus buenos propósitos de servir a Dios. No han podido cumplir sus promesas, les cuesta, y han sido derrotados en las batallas espirituales. ¿Tú sabes qué bueno es cumplir las promesas para ganar batallas? Porque ahí estamos usando el poder de Jesús. No podemos ni siquiera hacer el bien que deseamos hacer. Lo único bueno de lo cual la religión se jacta es meramente una creencia en algo que se desea. Muchas buenas resoluciones, amados hermanos, se hacen hoy en día con una buena, muy buena voluntad. Pero esta es una voluntad realmente humana, que no tiene nada espiritual, porque muchas veces es el producto del carácter emprendedor de muchos creyentes, de su entusiasmo natural, de las emociones y de su actitud positiva frente a la vida en general.
pero el transcurso del tiempo, las dificultades, el cansancio y el desánimo hacen sentir su efecto y sobreviene el fracaso. Bien, ahora leamos el versículo 19, que dice: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Wow. ¿Sabes algo, amigo? ¿Has experimentado lo que se describe en este versículo? Es una descripción de un cristiano anormal o deficiente. Este versículo no sirve para describir más tarde la vida del apóstol Pablo como misionero. Este pasaje es acerca de un hombre que todavía, amado hermano, lucha en sus propias fuerzas para producir una vida que agrade a Dios. Su naturaleza nueva se retira. Su vida es una vida de derrota. Al parecer, amado hermano, no hubo gozo en la vida del apóstol Pablo inmediatamente después de la experiencia en su camino a Damasco, donde estuvo 3 días sin beber y no comió ni bebió. Como leemos, amado hermano, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 9, versículo 9. Ahora, este versículo 19, aquí en el capítulo 7 de la Epístola a los Romanos, revela el contraste y el conflicto entre las dos naturalezas del creyente. Todo creyente, amado hermano, tiene que inclinar la cabeza en vergüenza y disgusto al ver una descripción de sí mismo en el pasado. Leemos ahora el versículo 20, que dice así: y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Aleluya. El apóstol Pablo, amados hermanos, nos da la descripción gráfica de un villano que había entrado a la fuerza en la casa de Pablo y lo tenía cautivo. Ese extraño era el pecado y era quien mandaba. El apóstol Pablo vio que su naturaleza nueva no se comprometía, es decir, no hacía arreglos con el pecado. Esto no fue una excusa que el apóstol Pablo ofreció aquí, no. Porque su vieja naturaleza era la responsable y la que respondía al pecado. Dice en el versículo 21, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. La ley que se menciona, amado hermano, en este versículo, no se refiere a la ley mosaica, como generalmente lo hace. Aquí se trata de un principio, una regla de vida que había sido extraída de la experiencia del apóstol Pablo e incluía la ley mosaica. ¿Sabes algo, amigo, hermano? En cualquier tiempo en que usted haga bien y trate de servir a Dios en el Espíritu, su vieja naturaleza estará allí para tratar de causar maldad. Quizás un pensamiento malo entrará en su mente. Todo hijo de Dios, no importa, oye bien, su condición o su nivel de vida espiritual, tiene que admitir que en todo acto y en todo momento la maldad está presente en él. Él no representa, o no reconoce, perdón, esta realidad. Eventualmente conducirá a la ruina. Si tú no puedes identificar y reconocer, oye bien, esta realidad,
te va a conducir a la ruina en la vida cristiana. Ahora escuchemos lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 22. Dice así: porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Ahora, la ley de Dios, aquí en este versículo, amado hermano, definitivamente se refiere a la ley mosaica. El hombre interior está aquí en contraste con el hombre exterior y se refiere a la nueva naturaleza. Ahora dice en el versículo 23: pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Aleluya. Godet señaló el hecho de que hay 4 leyes que se mencionan en este versículo y en el que lo precede. 3 se encuentran en este versículo. 2 son objetivas, o sea, que operan fuera del creyente, y son las siguientes. Primero, la ley de Dios, que vimos en el versículo 22. Ahora, la ley de Dios es el código de Moisés. Segundo, la ley del pecado, que estamos viendo, amado hermano, aquí en el versículo 23. La ley del pecado es la naturaleza pecaminosa inherente. Luego leemos 2 que son subjetivas, es decir, que operan en la vida del creyente, y son las siguientes. Primero, la ley de la mente. Aleluya. En el versículo 23 la nombra. La ley de la mente es el sentido moral, amado hermano, del hombre natural. Y en segundo lugar, la ley de los miembros, que también se menciona aquí en este versículo 23. Y la ley de los miembros es la mera en que es la manera en que los miembros funcionan y se apegan a nuestra vida material. Ahora, no hay ninguna habilidad dentro del hombre para escapar a la cautividad de la ley del pecado. Los refuerzos, entonces, amado hermano, tienen que venir desde afuera. Uno no se libra de la vieja naturaleza cuando es salvo o cuando es salvado. Y sin embargo, tampoco hay ningún poder en la nueva naturaleza. Esto hace, amado hermano, que el Hijo de Dios, que es honesto, exclame lo que leemos en el versículo 24. Dice así: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? No fue, amado hermano, un no creyente, alguien no salvo el que pronunció esta exclamación. No. Esta fue la experiencia del apóstol Pablo como creyente. La palabra miserable expresó una nota de acotamiento a causa de la lucha. Había luchado, amado hermano, y como Jacob en el Antiguo Testamento quedó afectado y estaba buscando ayuda que le viniera desde afuera. Ahora, este cuerpo de muerte que él mencionó aquí en este versículo 24 era una descripción de la costumbre romana de encadenar el asesinado al asesino. Tenía que llevar consigo el cuerpo en estado de putrefacción como una pena. Qué descripción, amado hermano, más horrorosa, ¿no?, de este cuerpo en que vivimos. Ahora, recuerde que el apóstol Pablo dijo que aquí, dijo que él era miserable.
dijo aquí en el versículo 24. Él no dijo que era culpable. O sea, que no estaba buscando una remisión de pecados. No. Él estaba buscando cómo ser liberado de la servidumbre de la naturaleza pecaminosa. Y el apóstol concluyó este capítulo 7 con el versículo 25, diciendo: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Aquí el apóstol, amado hermano, él trata de guardar la ley, viviendo según ella, amado amigo. Y lo conduce solo al pecado y a la muerte. No habrá ningún fruto en su vida. El tratar de guardar la ley, amado hermano, y viviendo según ella. El versículo 25 es la respuesta a la llamada de socorro del versículo 24. Dios ha proporcionado la liberación. Y esto señala el camino del capítulo 8 de la epístola a los Romanos, donde la liberación se presenta con todos sus detalles. Alabado sea el Señor. La liberación viene mediante nuestro Señor Jesucristo. La salvación viene por medio de Jesús de Nazaret. Y también el proceso de santificación. Amado hermano, Cristo ha provisto todo lo que necesitamos. El apóstol Pablo concluyó este capítulo resumiendo el conflicto que comenzó a describir en el capítulo 7. Y aquí tiene usted el gran principio. Hay dos naturalezas en cada creyente. En su naturaleza vieja, es decir, en su débil condición humana, solo puede servir a la ley del pecado. En la naturaleza nueva, amados hermanos, el apóstol entendía que debía someterse a la ley de Dios. Ahora, una sola predominará en la vida del creyente. ¿Sabes algo? Te invitamos a confiar en Cristo como tu Salvador personal y a iniciar una vida de victoria. No en sus propias fuerzas, no, sino por medio del Espíritu de Dios. Amado hermano, yo quiero hacer una oración contigo para que tú aceptes al Señor en tu corazón y puedas vivir las experiencias de una vida cristiana. En el nombre de Jesús. Cierra tus ojos y repite conmigo. Señor Dios, te doy gracias, Dios, por este estudio que me has hecho entender tantas cosas, Dios. Perdona, Señor, mis pecados. Ayúdame, Señor Dios Santo, a nacer de nuevo. A nacer de nuevo en espíritu y verdad, Señor Dios. Señor, yo te abro mi corazón en este momento. Permito que tú entres en mí. Te acepto como mi Salvador personal, Señor Jesús. Que tú me ayudes, Señor, a someter la vieja naturaleza, Señor Dios, que me lleva al pecado, Dios, y a vivir una nueva vida en Cristo Jesús, Padre. Señor, ayúdame porque solo no puedo con mis fuerzas, Dios Padre eterno. No puedo lograrlo, Señor. Dura muy poco, Señor. Yo necesito de tu poder, Espíritu Santo, que me ayude, Señor.
a rebelarme contra la ley del pecado, Dios, contra esa vieja naturaleza que no me deja hacer el bien que quiero hacer, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, ayúdame a cambiar mi manera de pensar. Señor, haz tu obra en mí, haz tu voluntad en mí. Dirige mi vida, da mi discernimiento de espíritu, Señor, para que yo pueda, Señor, vivir esta nueva vida, agradándote a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, bórrame del libro de la muerte e inscríbeme en el libro de la vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Aleluya. Amado hermano, si tú hiciste esta oración conmigo, amigo mío, yo te aseguro que hay fiesta hoy en los cielos. Amén. Dios me lo bendiga. Que Dios bendiga a cada uno de mis hermanos que están allí presentes. Mi hermana Susi, mi hermana Gladys, mi hermana Francis. Que Dios me la bendiga. Que Dios bendiga a Rosa María Cosío. Que el Señor me la guarde. Que el Señor bendiga a cada uno de nuestros hijos. Que el Señor siga haciendo su obra en el nombre de Jesús. Que el Señor bendiga a mi esposa, amada. Que sane nuestros cuerpos, que nos dé fuerzas todos los días, que esta noche podamos descansar, igual que tú, amado hermano. Que Dios cuide a nuestros hijos, que los bendiga grandemente, a nuestros nietos. Que Dios bendiga a todas las madres que están orando por sus hijos. Que Dios bendiga a toda la humanidad. Que Dios bendiga a cada uno de nuestros hermanos en la fe. Que Dios abra los cielos y mande ángeles a fortalecernos, a guardarnos, a cuidarnos. Que el Espíritu Santo que mora en nosotros nos dé palabra de vida eterna para cada persona que se nos acerque a nuestro lado. En el nombre de Jesús. Gracias, Dios, porque hasta hoy no nos ha faltado nada. Gracias, Señor, por tu bendita palabra, Dios, que nos anima, que nos ayuda, que nos redarguye, que hace tantas cosas en nuestra mente y nuestro corazón. Gracias, Dios. Bendice grandemente a la congregación de la Iglesia de Jesucristo, la Sinagoga Ica, Perú. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios me lo bendiga, amados hermanos. Los amamos de todo corazón. Nos despedimos hasta el día viernes que tenemos servicio de oración. Acuérdense, amados hermanos, tenemos vigilia. No hay servicio. Tenemos vigilia, no hay servicio. Tenemos vigilia. Entonces los esperamos aquí, en la casa pastoral. A partir de las 8:30 hasta que Dios quiera. Amén. Vamos a compartir, vamos a tener palabra de Dios, vamos a tener muchas cosas. Así que los animamos a que vengan. Compartan el video, una manera de evangelismo, compártaselo a todos sus familiares, a sus hijos, a sus grupos familiares, a todas las personas que ustedes saben que están allí, que necesitan de una palabra de aliento. Y déjanos una manito para saber que está por allí, para seguir orando por ti. Y déjanos tus peticiones de oración, que vamos a estar el viernes en vigilia orando por tu necesidad. Dios te bendiga. Amén. Chao.